Japón es un país que ha demostrado superar las expectativas del mundo oriental asiático desde hace más de 100 años, llegando a ser pioneros en la tecnología. Pero, ¿cómo logró Japón ser una potencia mundial y llegar a ser el país desarrollado que hoy en día es? Antes de 1854 existía en Japón una dictadura militar dirigida por el shogunato Tokugawa. Debido a esto y entre otras cosas, el país se encontraba en un atraso descomunal y había problemas económicos. Pero en 1854 el shogunato Tokugawa fue derrocado y Meiji no tomó el cargo de emperador. A partir de entonces, la occidentalización japonesa comenzó completamente. En muy poco tiempo, Japón se convirtió en una potencia mundial. Existía al menos dos razones para la gran velocidad con que Japón se modernizó. El emplear a más de 3.000 expertos extranjeros en campos como la enseñanza del inglés, las ciencias, ingeniería, la milicia y la navegación, y el envío de estudiantes japoneses al extranjero, especialmente a Europa y América. Esto fue basado en el quinto y último artículo de la Carta de Juramento. El conocimiento será buscado a través del mundo para consolidar los cimientos de la regla imperial. Este proceso de modernización fue fuertemente subsidiado y monitoreado por el gobierno de Meiji, realzando el poder de grandes empresas como Mitsui y Mitsubishi. Ahora que el pueblo japonés tenía la capacidad de ser más educados, el sector industrial de Japón creció significativamente. Implementar el ideal occidental del capitalismo en el desarrollo de la tecnología y aplicarlo a sus fuerzas armadas ayudó a convertir a Japón en una potencia militar y económica para principios del siglo XX. Sin embargo, aún así, los salarios nominales japoneses eran mucho más bajos que los de Europa y Estados Unidos, mientras que los precios eran mucho más altos. El imperio japonés, formado entre 1868 y 1947, hacía que Japón tuviera acceso a las materias primas de Taiwán, Corea, Manchuria y partes del norte de China, ya que Japón poseía muy pocos recursos naturales. De esta manera, la economía japonesa sufrió menos de la Gran Depresión que la mayoría de las naciones industrializadas. Su PIB se expandió a un ritmo rápido del 5% anual. La mayor parte del crecimiento industrial estaba orientada a expandir el poder militar de la nación. Lamentablemente, en 1937 comenzó la Guerra del Pacífico, que fue una guerra que involucró a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que hizo que el imperio japonés cayera. En consecuencia, las economías de Japón y sus territorios ocupados sufrieron severamente. La inflación era muy alta. La industria pesada japonesa no pudo satisfacer las necesidades comerciales de Japón. Al final de la guerra, lo que quedaba del imperio japonés estaba destrozado por la escasez, la inflación y la devaluación de la moneda. El transporte era casi imposible y la producción industrial de las ciudades destrozadas de Japón se detuvo. La destrucción causada por la guerra llevó finalmente a la economía japonesa a un punto muerto virtual. La guerra aniquiló muchas de las ganancias que Japón había hecho desde 1868. Alrededor del 40% de las plantas industriales y la infraestructura de la nación fueron destruidas, y la producción volvió a los niveles de unos 15 años antes. Sin embargo, la gente se sorprendió por la devastación y se puso en acción. Las nuevas fábricas estaban equipadas con las mejores máquinas modernas, dándole a Japón una ventaja competitiva sobre los estados vencedores, que ahora tenían fábricas más antiguas. A medida que comenzó el segundo periodo económico de Japón, millones de exsoldados se unieron a una fuerza de trabajo bien disciplinada y altamente educada para reconstruir Japón. La ocupación de los Estados Unidos en Japón ayudó a la reconstrucción de la nación y a la creación de una nación democrática. La ayuda de los Estados Unidos ascendió alrededor de $1.900 millones durante la ocupación. Alrededor del 59% de esta ayuda estaba en forma de alimentos, 15% en materiales industriales y 12% en equipos de transporte. Finalmente, la economía se benefició del comercio exterior porque pudo expandir las exportaciones lo suficientemente rápido como para pagar las importaciones de equipo y tecnología sin endeudarse, como lo hicieron varios países en desarrollo en los años 80. Los primeros años de la posguerra se dedicaron a reconstruir la capacidad industrial perdida. Se hicieron importantes inversiones en energía eléctrica, carbón, acero y productos químicos. En este tiempo, la producción se recuperó a los niveles previos a la guerra. La economía no solo recuperó su ímpetu perdido,
sino que también superó las tasas de crecimiento de periodos anteriores. El muy avanzado sistema educativo de posguerra de Japón contribuyó fuertemente al proceso de modernización. La tasa de alfabetización más alta del mundo y los altos niveles de educación fueron las principales razones del éxito de Japón en lograr una economía tecnológicamente avanzada. Las escuelas japonesas también fomentaron la disciplina, otro beneficio en la formación de una fuerza de trabajo efectiva. A mediados de los años 60 se introdujo un nuevo tipo de desarrollo industrial a medida que la economía se abría a la competencia internacional en algunas industrias y desarrollaba manufacturas pesadas y químicas. Mientras que los textiles y las manufacturas ligeras mantuvieron su rentabilidad internacionalmente, otros productos tales como automóviles, electrónica, barcos, máquinas y herramientas asumieron una nueva importancia. Las tasas de crecimiento se moderaron alrededor del 8% y se repartieron entre los sectores industrial y de servicios entre los años 70 y 73. Tecnología de la información y otras industrias de servicios racionalizaron sus operaciones. ¿Qué hay que aprender de los japoneses? Como hemos visto, los japoneses no salieron adelante hasta aprender de los mejores y de los que en su época estaban ya avanzados. Esta es una de las claves para triunfar en todos los ámbitos de la vida. No dejamos que los que saben nos enseñen por nuestro ego y porque pensamos que lo sabemos todo. Una persona exitosa es aquella que habla menos y escucha más, que aprende más y enseña menos, que se deja guiar sin la sensación de dominar a otras personas. Es aquella que es humilde en su aprendizaje. Otra de las cualidades que hay que aprender de Japón es su progresiva capacidad para adaptarse y reinventarse. Como vimos, Japón pasó de tener una economía tradicional a ser una potencia industrial, y en la actualidad su inteligente transición a la economía digital y a los sectores de conocimiento. Esto va a la mano del aprendizaje. Uno nunca termina de aprender, siempre salen cosas nuevas. Sus ganas de sacar a su país adelante y no pensar cada uno en sí mismo. Después de la guerra, Japón quedó devastada. Aún así, los japoneses no se rindieron y quisieron volver a levantar a su país. Cada uno debe aplicar esto en su vida. Una persona que cae y se levanta es más fuerte que la que nunca se ha caído. ¿Y tú, qué crees que hay que aprender de los japoneses? ¿Y qué hábitos hay que adoptar que ellos tienen? Escríbelo en los comentarios si crees que sirve de ayuda. ¿Te gustaría vivir en Japón? ¿Crees que Japón es un país para admirar? Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. Esto fue Inspiring Países. Hasta la próxima.